Y el tema de muchas conversaciones en muchos espacios entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes, y durante mucho tiempo, a lo largo del tiempo, es explicaciones ante problemas de pareja, el amor. El amor siempre está en foco de todas las conversaciones. Y hay expertos, ¿no?, que exponen su forma o su visión acerca de cómo trabajar un amor sano, recomendaciones, ideas. El amor siempre está inclusive en temas de investigación. Y el amor, ¿qué pensás del amor? Hay muchas formas de amar. De eso hablamos hoy con la licenciada Edith Monroe, de las formas que tiene el amor, en las formas que brindamos el amor. Buenos días, Edith, ¿cómo estás? Buenos días, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que te escuchaba hablar del amor y no quería empezar a hablar yo, porque siempre es lindo escuchar hablar del amor. Sí. Es un tema que a lo largo de toda la vida fue motivo de arte, fue motivo de las cosas más hermosas que busca el alma, es la expresión más sublime que el ser humano puede experimentar y puede desear, ¿no? Y bueno, hoy la referencia que hoy decidimos tener para hablar sobre el tema es la del doctor Gary Chapman, que tiene un libro que escribió, porque hoy están de moda los 5 lenguajes del amor, pero a mí siempre que hablo de algo me gusta dar los créditos a quien corresponda, y el doctor Gary Chapman escribió en 1996 la obra Los 5 lenguajes del amor, y después la trasladó, inicialmente era para la relación de la pareja, pero luego trasladó los 5 lenguajes del amor para los niños, los 5 lenguajes del amor en los adolescentes, y realmente es muy enriquecedor y son libros que yo recomiendo que las personas tengan en su biblioteca, porque a veces de una manera muy sencilla nos traen la luz que a veces falta cuando hay un vínculo de pareja, con un vínculo querido, valioso, un amigo, los hijos, que a veces se encuentra trabado, y decir cómo lo aceitamos, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que hace muchos años, porque mis hijos eran adolescentes, preadolescentes, me invitaron a dar una a recibir una charla, era una charla para matrimonios sobre los 5 lenguajes del amor. Y ahí me compré el libro de Gary Chapman. Bueno, entonces lo tengo, lo valoro muchísimo, y me parece un buen momento el de poder estar dando esta idea que hay 5 lenguajes muy simples que todas las personas tenemos para decodificar el amor del otro. ¿Cómo me siento amado? ¿Qué pasa? Cuando hay una pareja, hay un vínculo en el cual uno de los dos no entiende cómo el otro se siente amado, es como que el otro va a hacer cosas que muchas veces no son adecuadas para su bienestar, y eso es lo que hace que la pareja no avance. El propósito del amor no es lograr algo que uno quiere, sino hacer algo por la persona que uno ama. Y bueno, es muy importante que nosotros podamos entender que en lo más profundo de nuestro ser, siempre todos tenemos el deseo de tener intimidad y de ser amado por el otro, ¿o no? Totalmente, sí. Bueno, es Todos importante, es importante lo que decís, porque hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque el otro también tiene su historia con el amor, inclusive, ¿no? Cómo ha aprendido ese amor. Exactamente, y todos tenemos una determinada necesidad de amor, y una necesidad de recibir ese afecto que le da sentido a nuestra vida. Todos tenemos un lenguaje de amor que él lo llama muy significativo, muy individual, con el cual podemos decodificar el amor del otro, entender que somos amados. Y ese lenguaje es muy preciso, muy particular. Por eso el doctor Gary Chapman hizo una clasificación excelente en la cual podemos identificarnos y aún identificar cómo funciona mi ser querido. Fíjate que cuando nosotros vinimos de esa jornada, de ese taller tan lindo, y yo leí el libro,
empecé a leerlo en función de mi propia familia. Entonces me fijé, de los 5 lenguajes, yo tenía uno, identifiqué que mi marido tenía otro, y cada uno de mis claro. 3 tenían un lenguaje distinto. Les hice leer el libro, los capítulos, digamos, los tramos puntuales para identificación, y a mí me llenó de alegría ver que coincidía mi apreciación con la que cada uno había hecho de sí mismo. Esa, muy bien. Pues claro, de eso, ¿no? Del lenguaje depende también. Supongo que lleva un tiempo conocer al otro, pero conocer también el lenguaje con el cual se manifiesta sirve para conectar con los sentimientos, ¿no? Pero siempre que sea sano, por supuesto, ¿no? Exactamente. Eso es fundamental, el hecho de conectar. Dijiste una palabra clave, ¿no? Una palabra clave porque justamente la conexión es la base de todo vínculo. Ahora lo vamos a ver en alguno de los lenguajes, pero bueno, de esos 5 lenguajes, o sea, digamos que se los digo así todos seguidito primero, y después damos un poquito de cada uno. ¿Qué te parece? Dale, sí. Los 5 lenguajes son las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos, el acto de servicio y el contacto físico. Empezamos por las palabras de afirmación, ¿no? El propósito del amor no es lograr lo que queremos, sino hacer algo positivo por el bienestar del otro a quien yo amo. O sea, cuando nosotros recibimos palabras estimulantes, lo que genera, ¿no? Cuando yo necesito esa palabra de afirmación, esa palabra que yo necesito en un momento adecuado. Cuando voy a emprender algo, que me digan, vamos, dale, vos podés, acá estamos para ayudarte. Cuando estás sintiendo otra cosa diferente, saber que hay alguien que te dice la palabra justa, que no solo te hace bien, sino que eso tiene la particularidad de desear retribuir al otro en eso que te hizo. Y fíjate que en cuanto a palabras de afirmación, tenemos palabras de ánimo, que animar significa tener simpatía y ver el mundo desde la perspectiva del otro y preguntarme qué es importante para el otro, ¿no? Estamos acostumbrados a la palabra empatía. No todos somos empáticos en el mismo nivel, pero tener simpatía significa acercarme y ver el mundo, a ver cómo la ve el otro, por qué para el otro es tan importante el deporte, por qué para el otro es importante perfeccionarse en ese idioma, por qué para el otro es importante cambiar de trabajo. Y aparte, dentro de las palabras del ánimo están las palabras dulces, ¿no? Eso es vital. Lo que yo hablo, decirlo con ternura, con bondad, eligiendo lo que intuimos que al otro le va a hacer bien. ¿Viste? Estamos acostumbrados a que muchas personas te dicen, yo digo las cosas como me salen, el que me quiere, que me quiere, si no. No, eso es algo muy grotesco, muy ordinario y muy falto de amor, de empatía, de simpatía. Porque si yo quiero tener vínculos buenos en la vida, no tengo que centralizarme en cómo digo las cosas, sino cómo al otro le va a hacer bien recibirlas. Y bueno, es algo importante. Qué importante las palabras, ¿no? Totalmente. El lenguaje, siempre se dice en psicología, el lenguaje no es inocente, ni lo que decimos hacia el otro, ni lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Por eso cuando hemos hablado en otros momentos de logros personales, el lenguaje de decirnos a nosotros mismos en nuestro diálogo interno, lo voy a lograr, lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un poder extraordinario. Sí, Fíjate que Dios creó el mundo con el poder de la palabra. Dijo, sea la luz, sean las aguas, sean los animales, sea de esa manera creó todo. Así que creo que nos dio una buena lección del poder creativo que tiene la palabra, Sí, ¿no? sí, porque aparte puede causar un efecto súper positivo, como todo lo contrario, dependiendo qué palabra y de qué forma la expresás, ¿no? Tal cual. La intención detrás de la palabra. Tal cual.
yo recuerdo, ya que estás diciendo eso, una vez el ejemplo mejor que encontré con respecto a ese tema, dicen que una vez estaba un filósofo griego ahí en el sol, al aire libre, con todos sus discípulos, enseñándoles, y de repente a lo lejos se ve un soldado que venía con su lanza, que venía con su atuendo muy agotado, que venía de la guerra. Y cuando ve al filósofo hablándoles así con tanto entusiasmo a sus alumnos, él le grita: va, palabras, son solo palabras. Y cuando le dijo eso, el maestro le dice: solo un ignorante podría haber dicho eso. Cuando le dijo eso, el soldado, que tenía la lanza lista en la mano, se acercó con unos pasos muy rápidos para tomar venganza de esas palabras, y cuando estaba cerca, el filósofo le dice: oh, perdón, no me había dado cuenta que el que pasaba por allí era un estoico soldado, valiente, valeroso, dio su vida por nosotros, ta. A medida que le decía eso, iba calmándose. Se calmó, se sonrió, se dio media vuelta y siguió su camino. Y cuando estaba a un tramo de distancia, el filósofo le dice: y espero que después de esto le hayas podido dar valor a las palabras, porque por ellas te hice llegar hasta mí con toda la furia. Ajá. Y por ellas te hice ir tranquilo por tu camino. Y bueno, esa historia me encanta. Pero está muy buena ese. Bueno, nos pasa muchas veces cuando hablamos sin pensar, ¿no? No tomamos el tiempo para decir, por ahí en una conversación donde podemos enojarnos, ¿no? Nos dejamos llevar por esa emoción y decimos cosas sin pensar, y después que tenemos que pedir perdón tal vez, o calmarnos y explicar, o empezar a conciliar, ¿no? Bueno, nos pasa a todos, creo que a todos. Tal cual, y cuando se refiere al tema que son las palabras de afirmación, hay algo que es muy importante: que las palabras estén libres de demandas. Porque viste que muchas veces hay personas que dentro del vínculo usan al otro, no solo para que los ayuden en ciertas cosas, sino que permanentemente tienen la actitud: ¿sabes lo que tenés que hacer? Hay gente que tiene esas frases: hacelo así, hacelo asá. Y a veces el vínculo es un cúmulo de demandas que agobia. Y en realidad, cuando yo quiero cuidar un vínculo, tengo que trabajar para que ese lugar sea un lugar de refugio y no un agobio por demandas. Terrible, ahí hay mucho para hablar sobre el amor, ¿eh? Sí, muchísimo. Y este tema es una serie de vínculos, digamos, de ítem prácticos que nos ayudan a mirarnos primero a nosotros mismos, porque esa es la idea, lo que a mí me ayuda, pero también está bueno compartirlo, ¿no? Cuando yo recién me casé, me gustaba, tenía la idea de ser mamá tipo Susanita de Mafalda, y me compraba todos los libros de educación de niños cuando todavía estaba embarazada. Y a mi marido no tenía tanta afición, pero yo, sabía que no se iba a leer todos los libros, pero yo marcaba con un resaltador los tramos que me interesaba, porque a mí me interesaba ser mamá, pero también me interesaba que mis hijos tuvieran un papá presente, ¿no es cierto? Un papá que valorara lo que era el rol. Así que siempre podemos hacer cosas prácticas que nos pueden ayudar. Totalmente. Así que bueno. Bueno, las palabras en principio. ¿Cómo? Bueno, digo, las palabras en principio. Claro, tal cual, las palabras de afirmación. Y también está muy bueno que nosotros hagamos una lista de todos los buenos que vemos en el otro y recordárselo, decirlo en el grupo de amigos. Hay personas que siempre tienen quejas del otro, siempre tienen alguna queja, y como gracia lo dicen en el grupo de amigos o cuando está toda la familia. Qué bueno sería que hagamos lo mismo con las cosas buenas que tiene el otro. Qué lindo sería, si no me salen, porque por naturaleza no tengo la capacidad de centralizarme en el otro y ver lo bueno, yo sentarme y decir: a ver, este hombre, esta mujer tiene cosas buenas, me voy a proponer
resaltarlas, que cocina bien, que siempre que la necesito puedo contar con ella, que me escucha, que me regala cosas lindas para mi cumple. Siempre hay cosas. Y es muy bueno que tengamos, en lugar de una actitud crítica, esa actitud. Bueno, muy bien, pasamos a la segunda. Dale, sí, vamos. Que para mí es uno de los más valiosos, el tiempo de calidad. Totalmente. Y no toda la gente lo puede entender, e inclusive hasta cuando lo planteas se pueden llegar a enojar, ¿no? Como lo toman como demanda, lo que recién decías vos, de la demanda, ¿no? Exactamente. Y fíjate que en un vínculo, una palabra clave que define un vínculo, el aspecto central es la unión. Uh-huh. Y la unión no es solo la proximidad. La unión tiene que ver con la atención completa entre dos personas. No es lo mismo un papá jugando a la pelota en el patio con el nene que ese papá jugando a la pelota en el patio mientras está scrolleando el celular o que está hablando con alguien. Claro. O sea, la atención para que el vínculo sea nutrido tiene que ser completa. ¿Por atención plena, porque claro. cuando estoy haciendo otra cosa, esa atención está diluida en otro componente que le roba al momento la intencionalidad del tiempo de calidad. Por eso es importante tener conversaciones de calidad con un diálogo comprensivo. O sea, ¿qué es? Cuando yo me siento, no es pensando, bueno, ya sé, dijiste que querías hablar acerca de dónde nos vamos de vacaciones, ya está, hablamos, ya lo hablamos y bueno, nos paramos enseguida porque no, tengo que decir, tengo la oportunidad de estar con mi cónyuge, con mi amiga, con mi hijo, y en este momento voy a tener un diálogo comprensivo. Voy a tratar de ver qué experiencia me quiere contar, qué experiencia le puedo compartir, cuáles son sus pensamientos, qué está sintiendo al respecto, cuáles son sus sentimientos y no sus palabras. Yo el otro día alguien me estaba, cuando yo le hablaba del vínculo con el marido, ¿de qué hablaba con el marido? Una pareja que está atravesando una crisis. Uh-huh. Viene del trabajo y me dice, ¿qué hiciste hoy? ¿Y qué hice? Y le cuento lo que estuve haciendo, que cociné, que arreglé tal cosa, que hice tal curso. ¿Qué otra cosa? Y yo le dije, no hay sentimientos, no hay comunicación. ¿Por qué no le contás cuando, aprovechando en el momento que hiciste, puedo decir, estuve pensando tal cosa, estuve sintiendo? A veces tenemos la pareja o el vínculo circunscrito a actos visibles. Y nosotros tenemos que recordar que un vínculo bien nutrido está nutrido de las experiencias, de los sentimientos y de los pensamientos. O sea que a veces los hombres, vos también lo sabrás, tienen la actitud frente a la escucha de la mujer de solucionar el problema. El hombre escucha y busca soluciones. Y nosotros, la mayoría de las veces que comunicamos, lo hacemos para ser escuchadas, no para escuchar una solución, porque en ese momento no buscamos la solución, a menos que digamos puntualmente, uy, mira, tengo este problema, ayúdame, ¿qué me conviene hacer? O sea que nosotros, en ese tiempo de calidad, tenemos que mantener un contacto visual, no escuchar y hacer otra cosa al mismo tiempo, decir, no, claro, totalmente. Vos seguís, yo te escucho, yo que te sea escucho, Claro, que ese tiempo de calidad sea con atención plena a la persona a la cual se la destina, ya sea el hijo, la pareja, la madre, ¿no? Al amigo. Tal cual. Y escuchar los sentimientos, no escuchar la palabra literal, sino que si que una persona me dice una palabra que es fuerte, me cuenta que si te dice, no tengo más ganas de seguir con nada, es algo muy fuerte, no te vas a decir, bueno, no es para tanto. No, ¿qué estás diciendo que no tenés más ganas? ¿Por qué? Tal vez atrás de eso hay una falta de sentido y hay algo que la persona, para que ese vínculo sea un vínculo nutrido y un vínculo a futuro que dure, tengo que estar cuidando esos detalles. También observar el lenguaje corporal. Si la persona tiene los puños crispados, si la persona de pronto
se le llenan los ojos de lágrimas, se le quiebra la voz, tengo que darme cuenta que hay algo que está pasando ahí, ¿no? Claro. No interrumpir al otro cuando habla, no interrumpir el tema cuando el otro está contando que probablemente yo considere que no es importante, pero capaz que al otro le está costando contarme algo, lo hace lentamente, y a veces necesito darle al otro el lugar que implique y que demuestre que ese lugar es seguro. Por eso es importante el hecho de que no lo interrumpa y que sepa preguntarle, todo esto es lo que me quisiste decir, ¿hay algo que me querés decir? Bueno, el tiempo pasa y el otro tema que es mucho más rápido. Vamos resumiendo entonces, palabras de amor, presencia plena, escucha activa. Palabras de afirmación es el primero, tiempo de calidad es el segundo. Sí. Escucha activa. Ponen 5 lenguajes del amor, anímense a googlear y a seguir enriqueciendo. Mucho para aprender, a cambiar la actitud. Y después se van a ver los resultados. El tercero sería recibir regalos. Es fácil de aprender. Cuando nos damos cuenta que la persona valora ese tema, recibir regalos tiene una connotación. No es solo que es materialista. Me sonaba eso. Claro. Lo que yo veo es que el que siente, tiene ese lenguaje, lo que experimenta es que cuando el otro no estaba en casa, estaba lejos, se acordó de mí y pasó por el piojo de un chocolate. Claro, Entonces eso le da mucha solidez a la pareja o al vínculo. No estaba conmigo y se acordó de mí, ¿no es cierto? Pero es importante también darle al otro mi presencia, porque dice Gary Chapman que no hay mejor regalo que le puede dar a uno al otro que el lenguaje, que la presencia de uno mismo. Y después el cuarto es el acto de servicio. Este es fantástico. O sea, las peticiones dan dirección al amor, ¿no? Cuando una persona, me gustaría esto, me gustaría hacer lo otro, eso dirige, pero las demandas detienen el flujo del amor. Cuando ya hay una actitud demandante hacia el otro, eso detiene el flujo del amor. En cuanto a los actos de servicio, es bueno vencer los estereotipos, ¿no? O sea, yo tengo que hacer lo que hago por amor, yo soy así, tengo que entender al otro como es, desde como decías vos, cada uno tiene su propia historia, y a veces armo una pareja con los estereotipos de mamá y papá, y si mi papá todos los días lavaba el auto en la vereda y mi marido, mi pareja no lo hace, a veces puedo pensar que esto es ser marido de cuarta, ser pareja de cuarta. El auto lo hay que lavarlo. ¿Cómo uno lo va a mandar a lavar al lavadero? Mi papá decía, el auto hay que cuidarlo, lo tiene. Y yo tengo ese chip ahí. Pero ¿por qué? En lugar de saber qué piensas. Sí, igual, Edith, más allá de los lenguajes del amor, esto creo que también nos ayuda a aprender a elegir a la persona que decidimos que nos acompañe en la vida, ¿no? Porque el acto de servicio, si elegís mal, como los otros también, ¿no? Si elegís mal a la persona, puedes llegar a sentir no amor, sino a sentirte útil en su vida, ¿entendés? Entonces pasás a ser no el amor de su vida, sino a ser un objeto de servicio. Es todo un límite también. Tal cual. Y el acto de servicio tiene que ser algo que siempre motive al amor, no ser el objeto que el otro utilice. Claro. Si el otro me utiliza, ese es un comportamiento psicopático. Claro. El otro tiene que ser objeto para mi beneficio. Creo que todas las parejas exitosas son las que se han dado cuenta que la pareja es la oportunidad de dar y hacer sentir bien al otro, porque eso vuelve, eso es un boomerang. Cuando el otro ve que uno está continuamente tratando de satisfacer sus necesidades emocionales, eso genera una necesidad generalmente de repetir lo mismo, o sea que con lo que yo hago se enriquece la pareja también. Claro. Y el último lenguaje del amor es el contacto físico, que esto ya sabemos, es una de las mejores maneras para comunicar amor. Fíjate que hay investigaciones que dicen que los niños que son más abrazados y besados
desarrollan una vida emocional más saludable. Así que eso de abrazarse y también de descubrir, ¿no? El hecho de por qué hay gente que rechaza el abrazo. No sé si a vos te habrá pasado de querer abrazar a alguien sí. y que te dan medio como un empujón, sí, porque sí, la sí. persona se siente mal, se siente invadida. A mí me pasó varias veces, yo soy muy abracera y me pasó y bueno, ahí hay una historia, no me tengo que ofender, tengo que decir, wow, ¿qué le ha pasado a esta persona que no permite que el otro se acerque a más de esa distancia? No tiene la capacidad de recibir cariño, ¿no? Eso es una cuestión que lo debo entender de esa manera. Y bueno, nuestro gran amigo, el doctor Gary Chapman, da una conclusión muy linda que a mí me gusta del libro. Sea cual fuere tu lenguaje de decodificar amor, sea cual fuere el lenguaje de decodificar amor de tu pareja, practica los 5, porque siempre van a nutrir ese vínculo, sea pareja, sea amistad, sea vínculos maternales, paternales, etcétera. Ahí está, practicar los 5 de las dos partes, ¿no? Porque eso, tener un amor sano, te construye un montón, porque te relaja ante el mundo, te da satisfacción ante el mundo y hasta te hace ver el mundo con otros ojos, ¿no? Y la confianza sobre todo. Hermoso tema como siempre, me quedo con ganas de más, así que vamos a ver de qué forma encaramos algunos de estos puntos también que la gente pueda también hacer sus preguntitas, ¿no? Edith, ¿dónde puede recordar a la gente dónde te encuentra? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en Spotify y en YouTube. Edith Monleau es el nombre de mi cuenta, es mi nombre y mi apellido, y siempre recibo alguna charlita muy linda, alguna pregunta. Para eso estoy, para poder ayudarlos. Abrazo grande, Edith, muchas gracias, hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, besos a todos. Besitos.